Libro de Segunda de Crónicas. Capítulo 15. Versículo 1. Y vamos a leer hasta el verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: hasta que Él vuelva. Amén. El rey Asa. El rey Asa viene del linaje del rey David. El rey David tuvo a Salomón. Salomón tuvo a Roboán. Roboán tuvo a Abías, y Abías tuvo a Asa. Pero todos sabemos cómo terminó el reinado de Salomón. El reinado de Salomón terminó deteriorado con relación a su fe en el Señor. Pues la Biblia enseña que cuando ya Salomón estaba viejo, las mujeres
le hicieron apartar su corazón de Jehová. El hombre se desvió y eso trajo consecuencias. Y las consecuencias se comenzaron a ver en el reinado de su hijo, en el reinado de Roboam. El reinado de Roboam, él era rey sobre todo Israel, pero el reino se dividió. Las 10 tribus que correspondían a Israel, el reino del norte, y la tribu de Judá y de Benjamín, que correspondían al reino del sur. Roboam los primeros meses mantuvo una adoración a Dios, pero con el pasar de los días esa adoración se fue perdiendo. Luego viene su hijo y entonces el deterioro es mayor. Ya no era la misma adoración que había en Israel en los tiempos del rey David. Ya Dios no estaba con su pueblo como estuvo en los tiempos de David. Sin embargo, este joven llamado Asa, el momento que comienza a reinar, la Biblia lo muestra buscando a Dios. El Dios que al parecer se había ido de medio de su pueblo. El Dios que ya no estaban adorando. El Dios al cual ya no estaban sirviendo. El Dios al cual no estaban buscando. La Biblia muestra que desde que Asa asumió el reinado, él comenzó a buscar a Dios. Y en esa búsqueda del Señor, él lo comenzó a encontrar. El Dios que se había ido de medio del pueblo comenzó a regresar. Y lo que no estaba sucediendo en Judá y en Benjamín comenzó a suceder. Y yendo Asa en esa dirección, sucede lo que hemos leído acá. El Espíritu Santo viene sobre Azarías, profeta, hijo de Obed. Dice la palabra, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieran con quién. Es lo primero que le dice. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Tenga muy en cuenta, porque muchos quieren que Dios esté con ellos. Quieren que esté en su vida, quieren que esté en su casa, quieren que esté en su familia, quiere que esté en su negocio, quiere que esté en su trabajo, quiere que esté en todo lo que hagan. Pero solo eso, quieren que Dios esté con ellos, pero ellos no quieren estar con Dios. Estamos acá, iglesia. Esta es una noche para estar con Dios, pero muchos no quisieron estar. Entonces se van para otros lugares donde Dios no está.
Sin embargo, quieren que en esos lugares Dios esté con ellos. Estamos acá, iglesia. Si tú quieres que Dios esté contigo, tienes que ponerte de acuerdo con Él. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y eso le estaba diciendo el Espíritu de Dios a Asa. Pero no solo a Asa, al rey, al líder. Se lo estaba diciendo a todo el pueblo. Quieren que Dios esté con ellos, pero ellos no quieren estar con el Señor. Muchas veces el Señor quiere que tú dejes de hacer lo que estás haciendo para que estés con Él, a sola, en el secreto, en la intimidad. Pero no, para eso no tengo tiempo, o mejor, eso puede esperar. Yo hago una pregunta: ¿qué puede ser más importante que Dios? ¿O quién puede ser más importante que Dios? Y la mayoría de las veces a Dios lo dejamos con el deseo de querer estar con nosotros. A veces interrumpe nuestro sueño, nos despierta en la madrugada, y no es el diablo. Algunos piensan que es un demonio que no quiere que ellos duerman. No, es el Espíritu del Señor el que te está despertando, el que quiere que salgas de tu cama, que dobles tus rodillas, que entres en el secreto, que contemples su hermosura, que hables con Él, que lo escuches, que le adores, que abras las Escrituras. Pero algunos insisten en seguir durmiendo, voltean la almohada, giran el ventilador o acomodan las persianas del aire. Si es posible, se toman una pastillita para que el sueño no se les vuelva a interrumpir. Pero no entienden que es el Señor que quiere estar con ellos. La razón para muchos entender que deben estar con el Señor parece ser que es cuando todo está mal. Porque cuando todo está mal, entonces sí, esto puede esperar, esto se puede aplazar. Ahí sí tengo la disponibilidad, tengo la disposición. Ahí sí, todo se puede modificar. El Señor no estaba en el pueblo, y este hombre quería que Él volviera. Lo quería hacer volver. Si sientes que Dios no ha estado en tu vida, si sientes que no ha estado en tu casa, si sientes que no ha estado en tu familia, si sientes que no ha estado en lo que has estado haciendo y tú quieres que Él vuelva, tienes que considerar que así como tú quieres que Él esté contigo,
quiere que tú estés con Él. Alguien debería adorar a Dios. Alguien debería darle gloria, honra, alabanza, adoración al Señor. El Señor no quiere que te quedes el viernes, no quiere que te quedes el domingo, no quiere que te quedes el miércoles, no quieres que te quedes en donde Él ha dicho que estará. No solo es que Dios esté conmigo, es que yo esté con Él. Amén. Pero no se detuvo allí. Le dijo, y si le buscareis, ¿será qué? ¿Hallado de qué? De vosotros. Mira que a Dios hay que buscarlo, no como muchos piensan. Tú viniste a buscar a Dios. Si le buscamos, Él dice que se dejará ¿qué? Hallar. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el lugar donde yo entro al secreto con el Señor, tengo esa escritura bíblica que cada vez que entro allí me recuerda que la única manera que yo pueda encontrar a Dios es que lo esté buscando de corazón. Pero hay gente que lo quiere buscar de cualquier manera. O en algunos casos no es ni siquiera Él a quien están buscando. Lo que están buscando es lo que Dios le puede dar. Por eso el día que tienen lo que estaban buscando en verdad, se desaparecieron. Nunca más los volvimos a ver. ¿Usted cree que esa gente se burló de Dios? ¿Usted cree que se salieron con la suya? No, Señor. Cuando a Jesús le vieron multiplicar los panes y los peces, aquella multitud tan grande, dijeron que este era el profeta que había de venir. Y Jesús se fue del lugar donde hizo el milagro y la multitud le fue a buscar. Y no le encontraron donde pensaron que podía estar. Y como no le encontraron allí, fueron a otro lugar y le encontraron y le dijeron: Señor, te hemos buscado y no te hemos encontrado. Pero el Señor sabía que estaban buscando era lo que Él les había dado. Lo que buscaban era otro milagro. Lo que buscaban era que los siguiera alimentando. Y Jesús comenzó a hablarle que para poder tener parte con Él debían comer su carne, beber su sangre. Y ellos escucharon aquella palabra y les pareció una palabra dura. Y entonces ya no quisieron continuar, porque Jesús los mandó a trabajar. Cuando los discípulos, los 12, vieron lo que la multitud había hecho, le dijeron: Señor, mira, toda la multitud se ha vuelto atrás.
Y el Señor les dijo: ustedes también pueden regresar. Pero entendido Pedro que él no había venido al Señor por lo que el Señor le pudiera dar, sino porque quería estar con él, le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El que decide buscar a Dios de todo corazón lo va a encontrar. Y nunca tendrá un motivo o una razón para decir no vuelvo más. Nunca tendrá un motivo, una razón para decir no voy a continuar, para decir me voy a desviar, para decir voy a retroceder. Porque sabe a quién encontró, que su valor está por encima de todo lo demás, que lo que Él me hace sentir, que lo que Él me hace vivir, que la pasión que tengo por Él no se compara con nada más. Si usted viene de todo corazón a buscar a Dios en este lugar, usted lo va a encontrar. Pero si usted viene a buscar motivos para no venir más, motivos tendrá de manera infinita. Para hacer volver a Dios no se le puede buscar de cualquier manera. Se le tiene que buscar de todo corazón. Tiene que haber una humillación. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber una verdadera conversión. Como nos hablaba el domingo la palabra acá, no tiene que ser algo fingido, porque el Señor sabe cuando estamos fingiendo. He visto a muchos diciéndoles en el altar: no vuelvo atrás, pero se lo dijeron de labios para afuera. Porque a los 2 minutos el Señor permite algo y ya ellos están diciendo no vuelvo más. El que hace 2 minutos estaba diciendo no vuelvo atrás, 2 minutos después estaba diciendo no vuelvo más. Fue que no me entendieron. Es triste. El Señor le estaba diciendo a Asa que si ellos lo buscaban, lo iban a encontrar. Hago una pregunta. Yo creo que la mayoría de algunos de los que estamos acá, en algún momento se nos ha extraviado algo. Y lo que comienza con una búsqueda muy por encima, a medida que no encontramos, vamos profundizando, vamos ahondando. Comenzamos a levantar, a mover. Comenzamos a mirar en las partes donde la visibilidad se nos dificulta. Es muy difícil mirar hasta allá. Pero decimos, yo sé que se me cayó, yo sé que lo dejé aquí, yo sé que en algún lugar debe estar. Y lo buscamos convencidos de que lo vamos a encontrar. Y qué alegría cuando lo encontramos, ¿verdad? Bueno, hay gente que con venir un día a la casa del Señor
que con 2 minutos de oración, que con un intento de ayunar, porque a todo no se le puede llamar ayuno. El ayuno de verdad es el que habla la Biblia, no el ayuno que hoy día ustedes escuchan a la gente enseñando. Ya por eso a todo mundo ayunar le es fácil, pero el efecto del ayuno no se ve. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué? Si X o Y persona me dice que ha estado ayunando y yo le noto la misma persona, no se le nota un cambio, no se le nota más espiritualidad, sigue siendo el mismo carnal, por no decir el mismo carnívoro. Buscar a Dios implica dejar de hacer muchas cosas para poderlo encontrar. Porque cuando usted está buscando algo que usted no lo encuentra, usted se desentiende de todo lo demás. No me molesten que ando buscando algo que no sé dónde lo dejé, no lo encuentro. Buscar a Dios es que si usted no lo estaba sintiendo, es que si Él no le estaba hablando, es que si la pasión que había en su corazón había desaparecido, la sensibilidad, el amor, el hambre, la sed, y usted dice, tengo que recuperarlo. Pero eso vendrá cuando venga también ¿quién? El Señor. Así que yo lo voy a buscar hasta hacerlo ¿qué? Hasta hacerlo volver iglesia de esa manera. Quiere el Señor que lo estemos buscando. Mas si le dejareis, continúa diciendo el verso, mas si le dejareis, Él también ¿qué? Os dejará. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. Dejar a Dios. El Señor dice que si alguien lo deja, entonces Él también ¿qué? Un día el hijo le dice a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y dice que juntándolo todo, se fue a una provincia apartada y allá todo lo malgastó, dice la palabra, viviendo perdidamente. Él dejó la casa del padre y comenzó a llevar una vida lejos del Señor. Él decidió dejarlo y el padre lo dejó. El sufrimiento, el padecimiento que le tocó enfrentar, por lo que le tocó pasar, lo hizo recapacitar, lo hizo entender que lejos de Dios a nadie, escúchelo bien, a nadie le va bien. Hay gente que ha decidido dejar a Dios, dejaron su palabra, dejaron de congregarse, dejaron de servir, dejaron de honrarlo, dejaron de obedecerlo.
Y así como ellos decidieron hacerlo, así el Señor también hizo con ellos. Ellos querían hacer volver a Dios. Y Dios les estaba diciendo lo que debían hacer para que Él volviera y permaneciera en medio de ellos. El Señor nos está hablando, iglesia. Queremos que muchas cosas cambien en nuestras vidas, cambien en nuestra casa, cambien en nuestra familia, cambien en lo que estamos haciendo. Pero tenemos que entender lo que Él nos está diciendo. Y entonces el profeta le comienza a decir lo que había pasado con el pueblo. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Eso es lo que suele pasar. Mucha gente quiere de alguna manera, como no, para no sentir que ellos no han dejado a Dios, para sentir que el cuidado de Dios aún permanece con ellos. Dicen, no, pero si yo estoy orando en mi casa, yo sigo leyendo la Biblia, igual yo me veo la transmisión de X o Y, pastor, iglesia. Si es que para uno agradar a Dios no tiene que ir a una iglesia, y comienzan. Bueno, aquí dice la Escritura que por mucho tiempo estuvo Israel sin ¿qué? Sin verdadero Dios. Así hay mucha gente. Ustedes los escuchan hablando y ellos están convencidos que están bien y que lo que están viviendo no es de un todo malo, pero están en un grave error. Sigue diciendo, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El Señor estaba hablando a los que se habían decidido a buscarlo, a hacerlo volver, a que Él regresara al pueblo, a Israel. Luego dice el verso 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín. Presta la atención, porque al parecer ya lo que Asa había hecho había sido suficiente. Pero cuando nosotros leemos este versículo acá, parece que todavía habían cosas en medio del pueblo que debían ser removidas, que debían ser quitadas. Muchas veces consideramos que lo que ya hemos hecho para agradar a Dios, para vivir en comunión con el Señor, para servir a Dios, ya fue suficiente. Pero todavía hay cosas que el Señor quiere que nosotros quitemos. Todavía hay cosas que debemos cambiar, todavía hay cosas que debemos dejar. Hasta el día de hoy hemos visto cómo el Señor en su misericordia ha hecho buenas cosas en nuestras vidas. La salvación, sanidades, milagros. Cómo ha venido la provisión, cómo Él ha glorificado a su Hijo, haciendo en medio nuestro cosas que en un momento no habíamos pensado, no habíamos imaginado.
Y de pronto consideramos que ya todo lo que el Señor quería que yo hiciera para agradarlo a Él estaba hecho. Pero nos encontramos que Asa, cuando escuchó la palabra y la profecía, cobró ánimo. Habían cosas que él no había querido enfrentar, porque en un momento el pueblo se había entregado a la idolatría. Había lugares altos donde el pueblo adoraba a dioses paganos, hacía cosas que no eran del agrado de Dios. Muchas veces como líderes vamos a tener que denunciar el pecado. Cosas que la gente no quiere dejar: la inmoralidad, la rebeldía, la doble vida, la hipocresía. El miércoles el Señor nos hablaba de algo que yo creo que la iglesia todo lo debe escuchar. El Señor nos hablaba de la santidad, una palabra de la que poco se está hablando dentro de las iglesias. Porque es que cuando yo comienzo a hablar de la santidad, entonces el que está tomando no va a querer continuar. Entonces el que está fornicando no va a querer seguir. Entonces el que no quiere dejar el mundo no se va a querer congregar. Ya no se está hablando de la santidad. Ahora se habla de la supergracia. Ahora te dicen que lo que la Biblia condena porque es pecado, porque es malo, pareciera que la autoridad de los que están enseñando estas cosas estuviera por encima de la palabra. Y te muestran aquello hasta con las escrituras como si no fuera malo. Donde la Biblia me enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero de esto no se quiere hablar, porque entonces se me va media iglesia. Qué tristeza. El Señor dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no daba fruto sería cortado. De eso es que se tiene que predicar. El hombre tiene que dejar el pecado y tiene que caminar en rectitud, en santidad, agradando y obedeciendo a Dios como manda su palabra. Dice la escritura que Asa cobró ánimo, porque para que Dios pueda volver a un lugar, para que Dios pueda volver a una vida, para que Dios pueda volver a una casa, para que Dios pueda volver a una familia, para que Dios pueda volver a un negocio, para que Dios pueda volver, hay que cobrar ánimo y sacar el pecado. Usted no hace volver a Dios con medidas a medias, con decisiones a medias. Hay gente que quiere que la economía le cambie y no quieren diezmar, no quieren ofrendar. Así no puede cambiar una economía, porque es la manera como Dios dice que reprenderá al devorador, que abrirá las ventanas de los cielos, que derramará bendición hasta que sobre y abunde. Pero hay gente que insiste en ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Asa cobró ánimo y derribó todos los ídolos y los altares paganos que había en Judá y en Benjamín. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de ¿qué? Mira cómo estaba el altar de Jehová. Algo muy parecido a lo que pasaba en
en el reinado de Acab, en los tiempos del profeta Elías. Que el altar de Jehová estaba como arruinado. Y para que las cosas pudieran cambiar en medio del pueblo, al profeta le tocó arreglar el altar. Tú tienes que arreglar el altar de tu corazón. Tienes que sacar todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Tienes que arreglar el altar en tu casa, en tu familia, ese altar familiar que muchos no prestan atención, que está arruinado. Ya no se adora en casa, ya no se ora en familia, ya no hay tiempo para compartir una palabra. Con la familia. Qué triste. Asa quitó todo lo que no estaba bien. Y dice la escritura que reparó, que restauró. El lugar donde se adoraba a Dios, donde se traía la ofrenda para alabanza, para adoración al Señor, para expiación del pecado, estaba arruinado. Así hay muchos descuidaron lo de Dios. ¿Usted cree que Dios va a volver a un corazón lleno de pecado, de inmundicia, de contaminación? ¿Usted cree que Dios va a regresar a morar a una casa donde no se le da el lugar que a Él le pertenece, que no se le deja reinar? No. Usted quiere hacer volver a Dios, tiene que hacerlo como lo dice su palabra. Libro de Apocalipsis. Pueden mirarlo a la pantalla, el que no lo tenga. En el capítulo 13, el verso 14, dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a detenernos allí. El Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de la Odisea. El que un día estuvo en medio de ellos, ahora no estaba. Sin embargo, ellos seguían creyendo que el Señor estaba con ellos. Estamos acá.
Así hay mucha gente engañada. Gente con la que un día estuvo el Señor. Se puede negar que Dios estuvo en la vida de esa persona, que estuvo en el ministerio de esa persona, que estuvo en la casa de esa persona, que estuvo en la familia de esa persona, que estuvo en el negocio, en la empresa. Sí, estuvo. Pero ni siquiera se dieron cuenta cuando el Señor se fue de ellos. Pero como hay cosas que se conservan, la iglesia de la Odisea había dejado de ser una iglesia llena de fuego. Una iglesia que en un momento tuvo el fuego del Espíritu Santo encendido en medio de ella. Los creyentes eran unos creyentes apasionados, unos creyentes hambrientos, sedientos por la presencia de Dios. Gente que amaba, buscaba, obedecía, servía apasionadamente al Señor. Y eso le había traído un bienestar. Le había traído una bendición, un cambio. Por favor, acá. Que la Biblia ni siquiera lo oculta, no lo niega. Había una prosperidad material, económica, financiera en los creyentes de aquella iglesia, que los había cegado. Los había hecho insensibles. Les había endurecido el corazón. ¡Qué tristeza! Que lo que provoca el tener a Dios con nosotros, en lugar de hacernos más humildes, en lugar de hacernos amarlo más, buscarlo más, obedecerle más, servirle más, lo que produzca es que nos envanezcamos, nos enorgullezcamos, nos insensibilicemos, nos carnalicemos. Eso fue lo que les pasó. Parece que la bendición de Dios les cayó mal. Así hay gente que la bendición de Dios, en lugar de hacerlos más agradecidos, en lugar de ayudarles a soportar más cualquier intención del enemigo por hacerlos desviarse, por hacerlos detenerse o hacerlos retroceder, pudieran superarlo con más facilidad, lo que los hacen es más insensibles al Señor. ¡Qué tristeza! Tenga mucho cuidado. Guarde su corazón. Entonces, como la manera como muchos miden el respaldo de Dios para con sus vidas son las cosas materiales, porque esa es la manera como muchos suelen mirar si Dios está con ellos, que estén ganando mucho dinero, que las cosas materiales estén aumentando, estén creciendo. ¡Qué error! El mismo Satanás le dijo a Jesús que si postrado lo adorara, le daría todos los reinos de la tierra. Y no es una mentira, porque a Satanás se le asignó la tierra.
cuando fue lanzado del cielo. Por eso él con el dinero y con las riquezas también logra engañar. Así que no pienses que porque te ganaste una platica, que porque te compraste una casa, que porque estás viviendo en X o Y lugar, que porque los ingresos aumentaron, hagas lo que hagas, Dios estará contento contigo. No caigas en ese error. La iglesia de la Odisea se dejó engañar de Satanás. ¿Y el Señor qué? Se fue de ella. El Señor está afuera y ahora está tocando a la puerta. Está mirando quién le quiere volver a abrir su corazón. Está mirando quién lo quiere volver a dejar entrar. Está buscando a alguien que lo quiera hacer volver, que le diga: Señor, yo quiero que entres nuevamente a mi vida. Yo quiero que te quedes nuevamente en mi corazón. Yo quiero que te quedes nuevamente en mi casa, en mi familia. Yo te quiero hacer volver, Señor. Por eso no me extraña gente fría, gente tibia. Y a veces preguntan que por qué. El Espíritu es quien conoce los corazones y a Dios no lo engaña a nadie. Por eso acá la Escritura finaliza diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el verso 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. Quien habló a Asa, a Judá y a Benjamín, fue el Espíritu del Señor a través de Azarías. Quien le habló a la iglesia de la Odisea fue el Espíritu Santo. Una visión del Hijo de Dios hablándole a Juan de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Iglesia, Dios conoce los corazones. Claro, es fácil mostrar que verdaderamente yo estoy buscando a Dios. Mostrar que porque me ven en la casa del Señor. Mostrar que porque aún tengo la Biblia. Que porque aún canto. Que porque aún adoro. Que porque aún diezmo, ofrendo. El Señor sabía que ni eran fríos ni eran calientes. Eran tibios. Gente tibia. Usted tiene que tomar una decisión en esta noche. Si usted no lo hace volver, todo ese bienestar que un día vino a su vida, que un día vino a su casa, a su familia, todo ese bienestar va a desaparecer. Es lo que la Biblia muestra. Es lo que la Biblia enseña. ¿No cree usted? Con todo respeto lo digo. He visto gente. No. Quizás gente que tú no conoces. Gente que me muestra la Biblia. Saúl, que estuvieron en lo más alto, pero un día la presencia de Dios dejó de estar en él. Terminó endemoniado.
terminó arruinado y terminó muriendo él con toda su familia. No estamos jugando, iglesia. La vida cristiana no se vive de cualquier manera. Asegúrate de hacerlo volver. Quizás Él está a la puerta, no está tan lejos. O quizás está pasando como pasaba con Judá y Benjamín en los tiempos del rey Asa. Habían cosas que habían sido quitadas, pero no había sido en su totalidad. Todo lo que el Señor esperaba que hiciera no lo habían hecho. Así que esta es una noche para tomar una decisión hasta que Él vuelva. No te detengas hasta que Él vuelva. Hasta que tú lo sientas, hasta que lo escuches, hasta que lo obedezcas, hasta que Él vuelva, iglesia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Coloca